Segundo encuentro sobre usuarios Web 2.0 y bibliotecas, usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual. Tengo el gusto de presentarles a los integrantes del Presidium. Primero presento al doctor Jaime Ríos Ortega, director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Gracias, buenos días. También presento al doctor Juan José Calva González, investigador de este instituto y coordinador del encuentro. Vamos a ceder el micrófono al doctor Calva González. Muchas gracias, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro sobre usuarios Web 2.0 y bibliotecas. Este encuentro es parte del proyecto PAPIT, Usuarios 2.0 de la Información Audiovisual y Textual. Me voy a permitir hacer una presentación de este segundo encuentro, puesto que estamos cerrando este proyecto. El ser humano como un ser pensante y con inteligencia, el cual puede hacer uso de su razón para dar respuesta a las preguntas que su entorno le plantea, es hasta ahora el único ser sobre el planeta que puede registrar las respuestas a esas preguntas fuera de su cerebro, es decir, en diferentes soportes como son los libros, las revistas, los documentos electrónicos, etc. Pero el registrar su pensamiento, su razonamiento sobre el mundo que le rodea, también conlleva una fuerte responsabilidad. Conservar esa información para generaciones futuras, no solo para ser usada por la generación que la produce en ese momento, sino para que otras personas en el futuro puedan utilizarla y generar más conocimiento e información. Lo anterior ha permitido a la humanidad desarrollarse, crecer no solo en número, sino en diferentes ámbitos, científicos, sociales, humanistas, y enfrentar los propios cambios que ha generado el ser humano con su crecimiento sobre el planeta. Entonces, la actividad humana ha propiciado a manera de ciclo la producción de conocimiento e información, y a la vez esta misma producción desarrolla más conocimiento y también información. Las personas, ya sea de forma individual o reunidas en grupo o comunidades, utilizan la información y por tanto el conocimiento generado por otros. Esto se torna de vital importancia, por lo cual la conservación de la información se hace esencial, pero de igual forma el acceso a la misma, ya que si no se tiene acceso a ella, es como si no se tuviera. También es preciso que el conocimiento y la información respondan a la necesidad que tiene la comunidad o grupo de personas y que esté accesible. Entonces, la comunidad de personas o usuarios de esa información deben ser comprendidos para que se les brinde el acceso a la información que ellos necesitan. Pero la comprensión de este grupo de personas conlleva acercarse a ellos, estudiarlos e investigarlos. En una palabra, realizar estudios de usuarios. Estas características o perfiles de un grupo de usuarios, una vez descubiertos, analizados y estructurados, permitirán aterrizar en el desarrollo del acervo documental, ya sea impreso o electrónico, y posteriormente en el diseño de servicios de información encaminados a cada una de estas diversas comunidades. Esto conlleva a permitir el acceso libre a la información que una comunidad necesita para poder resolver sus problemas de diferente índole. Así, la satisfacción informativa de cada integrante de la comunidad permitirá que se desarrolle, porque contará con la libertad de tener información necesaria para resolver sus problemáticas individuales. Entonces, parte del desarrollo social implicará la libertad, y dentro de esta se podrá ubicar la libertad de acceso a la información para cubrir una de las necesidades de las personas, que en nuestro caso es la de información. Garantizar la libertad de acceso a la información de los ciudadanos para cubrir sus necesidades informativas permitirá que el país se desarrolle, en tanto que cada miembro de toda comunidad tendrá las bases de información que le permitirán elegir las acciones y decisiones necesarias en sus diferentes actividades que lleva a cabo como miembro de la sociedad. Esta libertad es propia de un país democrático y desarrollado, ya que si la libertad de contar con la información necesaria es coartada,
los ciudadanos no podrán cumplir con su parte dentro del desarrollo económico, educativo y social del país. De igual manera, contar con la libertad de acceso a la información es la base para sustentar el comportamiento ético de una sociedad democrática y de una sociedad participativa en todas aquellas acciones que le permiten su continuo desarrollo hacia mejores formas de estabilidad dentro de la convivencia pacífica en una sociedad desarrollada. Entonces, los estudios de usuarios de la información permiten conocer las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción a esas necesidades que se plantean ellos mismos o que les plantea un sistema de información. Por lo anterior, una investigación sobre el usuario de la información es muy amplia. Entonces, la riqueza de la investigación se transforma en algo, un razonamiento, con lo cual es posible elaborar marcos conceptuales y teóricos que puedan conformar modelos que permitan la descripción del fenómeno y predecir lo que puede acontecer bajo ciertas condiciones y características. Los modelos teóricos existentes sobre el fenómeno de las necesidades de información permiten investigar a los usuarios de la información y comprobar las variables involucradas en diferentes comunidades. Y lo que se obtiene de estas investigaciones es precisamente un avance en el desarrollo de dichos modelos o en la creación de otros que se ajusten obviamente a los hechos que explican el fenómeno investigado. Entonces, los estudios de usuarios son parte de estas unidades de información y son parte del profesional que se encuentra atendiendo este tipo de necesidades. En nuestro caso, el bibliotecólogo, el bibliotecónomo, el documentalista, el archivista o el profesional de la información. Los usuarios de las bibliotecas o cualquier otra unidad de información son la razón de su existir, ya que sin ellos no existirían. Entonces, los usuarios de la información son uno de los elementos fundamentales para distinguir cualquier tipo de unidad de información. Los otros son su acervo documental y los servicios que brinda. Por lo tanto, la investigación que se lleva a cabo con respecto a las diferentes comunidades de usuarios repercutirá en esos acervos y en esos servicios que sean brindados, entre ellos los que pueden valerse de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, en las bibliotecas la tríada usuarios, servicios y acervo documental es una parte fundamental de su propia esencia. Este segundo encuentro pretende discutir entre los ponentes y participantes la relación que se ha dado con el ingreso de la tecnología a las bibliotecas y los servicios de información, y la atención a los usuarios en las mismas. La utilización del Web 2.0 y sus herramientas permite una completa interacción entre las unidades de información y los usuarios en un sentido bidireccional. Pero esto solo es posible si la tecnología es aprovechada en establecer este tipo de comunicación con la comunidad a la cual atiende. Es indudable que el conocimiento que se posea de los usuarios que hacen uso de estas unidades de información, y esto solo es posible a través de llevar a cabo investigaciones o estudios con las diversas comunidades de usuarios a los cuales van dirigidos, precisamente los servicios bibliotecarios y de información, los cuales deben de apropiarse de las tecnologías para satisfacer las necesidades informativas de la comunidad a la cual atienden. Este segundo encuentro, como parte del proyecto Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual, apoyado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, es el que cierra dicho proyecto. Pero, por la participación temática, tenemos la confianza en que vamos a continuar realizando un tercer encuentro para el próximo año, pero con otras características. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Calva. Ahora vamos a ceder el micrófono al doctor Jaime Ríos Ortega. Gracias. Buenos días a todos. Al igual que en otros momentos, me da muchísimo gusto compartir con ustedes este seminario y agradecer al doctor Juan José
que el trabajo que ha venido desarrollando nos permita como instituto ir consolidando una de las líneas de investigación fundamentales, no solo del instituto, sino en su conjunto de la disciplina. Este proyecto al cual hace referencia el doctor Calva es una modalidad de trabajo muy importante porque son recursos que la universidad aporta para efecto de que los especialistas y la gente en formación, junto con otros colegas que trabajan la temática, puedan desarrollar productos de investigación original cada vez más especializados y que representen avances sustantivos en el campo en el que se mueven. Creo que es un caso muy afortunado, el del doctor Calva, que ha venido consolidando una línea de trabajo desde hace muchos años, que repercute no solo en términos de los productos intelectuales como libros o este tipo de eventos, etcétera, sino también en la formación de recursos humanos, que es esencial para que las disciplinas sobrevivan, se reproduzca y se amplíe a lo largo de los años. Es decir, una disciplina que no busca formar recursos humanos en ella está destinada a la desaparición y créanme que ha habido casos lamentables, ¿no? Donde hay investigadores que por alguna razón u otra no lograron desarrollar un equipo de trabajo que profundizara en las líneas de investigación que venían trabajando y lamentablemente muere el investigador y no hay quien continúe con la línea de investigación. Esto es una pérdida en todo sentido, ¿no? Es lamentable. Pero estamos en el caso extremo. Creo que esta es una práctica académica muy exitosa que el doctor Calva ha llevado a muy buen puerto y yo lo celebro. Por eso también me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este segundo encuentro sobre usuarios web 2.0 y bibliotecas, que como bien señala el doctor, está dedicado a la información audiovisual y textual en el contexto de esta web que ustedes conocen muy bien y sobre la cual trabajarán a fondo. Esperan 2 días de jornada intensa, son bastantes trabajos los que se van a presentar, se van a discutir y yo creo que este diálogo seguramente que van a iniciar será el preámbulo para continuar y Juan ya nos emplazó para el siguiente año a otra actividad de estas, lo cual también me da muchísimo gusto, que yo creo que independientemente de que se cuente con apoyo o no del proyecto PAPIT, bueno, creo que para el instituto es importante y es esencial hacerlo y por ese lado creo que es fundamental respaldar esta iniciativa y comentarlo públicamente que es mi interés que se lleven a buen puerto todas estas actividades y manifestarlo públicamente porque creo mucho en este proyecto en particular y decirles que, bueno, el apoyo por parte del instituto estará presente para todos y cada uno de ustedes. Dicho esto, simplemente es declarar inaugurado este segundo encuentro sobre usuarios, con el cual se finaliza este proyecto PAPIT, desearles una jornada exitosa, llena de aportaciones intelectuales y sobre todo una muy fructífera discusión académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ríos, por estas palabras. Con esto concluimos la sesión inaugural del segundo encuentro sobre usuarios, web 2.0 y bibliotecas. Agradecemos a los integrantes y vamos a continuar con la conferencia magistral del doctor Ríos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Jaime Ríos por sus palabras y por haber aceptado también participar con esta primera conferencia magistral con la cual iniciamos este segundo encuentro y con un título muy interesante, La naturaleza de la información en bibliotecología. Bueno, aunque todos ustedes conocen muy bien al doctor Jaime Ríos, me voy a permitir leer unas 3 líneas nada más de su amplio currículum. Él es licenciado en Pedagogía, maestro en Bibliotecología y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es nuestro director aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Es investigador titular, es profesor de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, tutor y profesor del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información aquí en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación principal es educación bibliotecológica. Asimismo, pues él tiene diferentes publicaciones
libros, artículos, capítulos de libros, libros coordinados, libros compilados. Bueno, es muy extensa, no voy a dar aquí detalles. Asimismo, él ha formado recursos humanos, tanto en la licenciatura, en la maestría, como en el doctorado. Entonces, sin más que decir por mi parte, le daría la palabra al doctor Ríos para su conferencia. Gracias, Juan, y nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos y a Juan por haberme aceptado esta presentación. Y estoy doblemente agradecido, primero porque más que una conferencia, que lo es en términos formales de academia, pero para mí es muy importante porque en realidad es la oportunidad que tengo de exponer a ustedes un conjunto de hipótesis sobre las cuales estoy trabajando. Entonces les rogaría que esto lo viéramos más bien como un diálogo académico, más que un discurso instalado en una situación de saber de gran calado, cuando en realidad lo que busco es establecer un diálogo con ustedes con hipótesis de trabajo que a mi juicio pueden resultar interesantes para ir delimitando una preocupación que a mí me aqueja desde hace algún tiempo. En un evento anterior comentaba yo con los colegas que cuando yo escuchaba a algunos compañeros que les decían, bueno, ¿y tú, tu disciplina de qué trata? Tú como profesional, ¿hacia qué te orientas? ¿Sobre qué tipo de cosas te interesan? Invariablemente yo escuchaba que siempre decían, pues nosotros podemos definirnos como profesionales de la información. Y a mí esta expresión siempre me causó un poco de ruido, porque yo decía, a ver, esto de profesionales de la información, a medida que yo iba profundizando en la temática, cada vez me complicaba más intelectualmente. Y ya debido al tipo de investigación que hago, pues llegó un momento en que los cabellos se me erizaron, pero me refiero a los cabellos de los brazos, porque si fijan en mi cabeza sería como muy limitado el asunto y el espanto era más por otra vía, ¿no? ¿Por qué? Porque comentaba yo también en otro momento que si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a un abogado, ¿tú a qué te dedicas? Él diría, bueno, yo soy un profesional del derecho. Y la expresión me gusta porque el derecho tiene una teoría que la sustenta. Y si hablamos, por ejemplo, el caso de la medicina, dirían, bueno, pues soy un profesional de la salud. Bueno, podemos tener teoría sobre la salud y podemos tener diferentes ejemplos, porque su ámbito intelectual está perfectamente acotado en términos disciplinarios. Pero cuando llegamos a la información, ahí el asunto estalla, porque uno dice, a ver, ¿de qué información estamos hablando? El bibliotecólogo trabaja con toda la información. Sería una locura. Sería una locura. Simplemente piensen en todo lo que se genera en un solo día en Internet. Y que un bibliotecólogo tuviera como tarea intelectual trabajar con eso, pues simplemente le estalla el cerebro al más pintado, no sería lógico. Entonces, el trabajo al que me he estado dando la tarea de profundizar ha sido tratar de ver cómo pudiéramos delimitar la naturaleza de la información con la cual nosotros trabajamos en términos bibliotecológicos, porque como el concepto se transformó desde hace varias décadas en un concepto polisémico y que además es, digamos, transversal como objeto de estudio de distintas disciplinas, si no acotamos bien el tipo de trabajo intelectual que hacemos respecto a este ámbito, el asunto nos repercute en términos de identidad profesional. No voy a referirme a eso ahora, que es otro tema también muy apasionante. Simplemente es decir que el segmento de información con el cual nos toca trabajar tendría que estar muy bien acotada a su naturaleza para efecto de que no suceda como sucedía hace algunos años, donde, no sé si les tocó a ustedes esa época, donde nuestros alumnos prácticamente todos los días deambulaban con un sentimiento de culpa porque no habían estudiado informática o porque no habían estudiado otro tipo de cosas, ¿no? Porque como el tema central era la información y los expertos en información en términos de programación y ese tipo de cosas eran los informáticos, entonces el alumno sentía como que el ámbito de la bibliotecología quedaba subsumido por la relevancia de la informática, y entonces esto llevaba también a una serie de confusiones tremendas, ¿no? Y muy, muy difíciles de solventar. Bueno, es un tema que ya trataremos en otro ámbito de didáctica de la bibliotecología y que repercute en este caso. De tal suerte que yo creo que es importante definir
cuáles serían los rasgos distintivos del tipo de información con la cual nosotros tratamos en términos bibliotecológicos. Y es sobre lo que ustedes quiero hablarles ahora y que me interesa comentar, insisto, en términos de hipótesis. Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, las disciplinas y sobre todo el tipo de productos intelectuales que presentamos los investigadores son muy aburridos porque, al contrario de la novela negra, donde uno siempre se tiene que esperar al final para ver quién es el asesino, quién hizo qué cosas, etcétera, los discursos de los investigadores tienen que ser directos y al grano, y entonces tenemos que empezar por decir qué es lo valioso de este trabajo. Y yo lo que les quiero proponer a manera de hipótesis es decirles que la naturaleza de la investigación de la información en bibliotecología pudiéramos observarlo como un triángulo intelectual en la cual nosotros tendríamos tres lados desde el cual abordar esta figura intelectual. Y mi hipótesis, insisto, o mi propuesta para ustedes es primero entender que esta naturaleza de la información con que trabajan los bibliotecólogos se acota primero por entender a la información, más bien, a la información como una forma de cultura, o dicho de otro modo, la cultura como información. Esto es, poner el énfasis central en la información. Ahorita vamos a ver el punto. Luego, la otra dimensión sería entender la información como la información socialmente valiosa, que sería el segundo ámbito. Y el tercer ámbito sería entender la información como recurso. Entonces, tendríamos prácticamente estos tres elementos como distintivos del tipo de información con que trabajamos en la bibliotecología. Insisto, la cultura como información, la información como información socialmente valiosa y la información como recurso. Vamos a abordar la primera. Hay muchas definiciones de cultura, pero me parece que en el ámbito en el que nos movemos es indisociable el trabajo de la bibliotecología respecto a la cultura. Simplemente es de estas disciplinas que si no hubiera esta dimensión de cultura simplemente no tendría cabida, es así de básico, ¿no? Pero para que distingamos la diferencia veamos lo siguiente. Por ejemplo, la UNESCO, ¿cómo define la cultura? Y esta es una definición clásica que seguramente ustedes conocen, como estos rasgos materiales, intelectuales, afectivos de una sociedad o de un grupo social, engloba las artes, las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los temas de valores, las tradiciones y las creencias. Perfecto. Todo esto está referido al modo de pensar y hacer de los individuos. Pensar la cultura como información nos lleva a una dinámica que a mí me gusta mucho porque nos centra en un aspecto básico con el que nosotros nos movemos, que es la información, y agrega otra cosa con la cual yo creo que es fundamental también, con la cual trabajamos, y es entender la cultura, a diferencia de lo que, digamos, como una percepción distinta, simplemente. Entender a la cultura como toda aquella información que es transferida a través de prácticas sociales de aprendizaje. Esto es vital entenderlo así. Primero, que la cultura solamente es posible adquirirla a través de prácticas sociales de aprendizaje. Y normalmente esta cultura se entiende como toda esta información, podríamos decir, que expresaría el antecedente, los rasgos intelectuales, afectivos, etc. Es decir, todo eso es lo que aprendemos como individuos, pero para eso necesitamos a la sociedad y necesitamos aprenderlo ahí. Vamos a verlo de este modo. En nuestro organismo biológico se disparan una serie de señales que, dependiendo de nuestro desarrollo biológico y orgánico, empiezan a darse ciertos procesos, ¿no? A la edad de 14 y 15 años nos empieza a crecer la barba, en fin, crecemos, etcétera, vienen malos años, se nos empieza a caer el pelo a algunos, otros no, otros simplemente van y se lo cortan, que bueno, acá mi colega se da el lujo. Si yo lo hiciera sería de consecuencias irreversibles y bueno, prefiero llevármela así tranquila, en fin, ¿no? Pero digamos, este conjunto de señales están implícitas en los códigos que me mueven biológicamente. Ok, pero la sociedad tiene una particularidad y es que el conocimiento que se genera socialmente se desarrolla a través de procesos de aprendizaje que solamente en sociedad se pueden aprender, si no, esto no es posible. Hay diferentes películas que han tratado el tema,
pero sí está comprobado que si a una persona no convive en una sociedad, pues simplemente no aprenderá a hablar, ¿no? El habla, el pensamiento es un desarrollo social, de otro modo no existiría, es decir, no está en el individuo la capacidad de hacerlo. Lo que no, a diferencia de otro tipo de señales que se desarrollan solas o que dan origen a otros fenómenos, no sucede con el individuo se queda solo, no aprende a hablar, aprenderá otras cosas seguramente, pero no hablar, no el pensamiento, en fin, podemos discutir esto. Lo que me interesa con lo que nos quedemos en este momento es centrarnos en este concepto de cultura como esta información que solamente es posible aprenderla en términos de prácticas sociales de aprendizaje. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de aprendizaje. No voy a detenerme en ellos, simplemente voy a centrarme en los que creo que atañen directamente a la disciplina. Y nosotros vamos a, simplemente para efectos de desarrollar la ponencia que ahora traigo, de decir que cuando hablo de aprendizaje hablo de esta apropiación que hace el individuo de los objetos culturales que vamos generando. Esto ustedes lo saben muy bien. Una cosa es que ustedes pongan a disposición del individuo la información, pero si el individuo no trabaja sobre esa información, y vamos a decirlo como dicen los pedagogos, no hay esta apropiación de información, pues simplemente no habrá conocimiento. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de este proceso de apropiación. Y el proceso de apropiación sobre el cual a mí me interesa trabajar, porque creo que es parte fundamental de la tarea en la cual estamos inmersos como bibliotecólogos, tiene que ver con dos tipos de actividad. La más importante, creo yo, que es el aprendizaje que se da a través del lenguaje verbal o proposicional. Por supuesto, hay también lenguaje no verbal con el cual aprenden los individuos, pero para buena suerte de la sociedad occidental, el conocimiento está codificado en lenguajes proposicionales y por eso es imposible dejar de trabajar en este sentido para apropiarse de la cultura y lo que entendemos como cultura escrita. Entonces, existe la imitación, por supuesto, que es una forma de aprendizaje, pero fundamentalmente en la que estamos centrados nosotros es este aprendizaje a través del lenguaje verbal o proposicional, fundamentalmente. Ahora bien, entrando en materia, lo siguiente que vemos es que a través de este lenguaje proposicional, nosotros vamos a entender que hay elementos indisolubles a partir de los cuales nosotros trabajamos. ¿Cuáles son? Primero, cuando hablamos de un lenguaje proposicional, obviamente estamos hablando de un lenguaje que tiene una representación gráfica, llámese alfabeto, etcétera, o ideogramas, etcétera, etcétera, que va asociado también a una gramática, una forma en que se construyen estos enunciados proposicionales y un medio en el que se representa. Estos me parece que son tres elementos sustantivos de todo lenguaje, sin el cual simplemente no se daría. ¿Cuál es la parte interesante de esto? Que la primera, que es donde yo creo que incide muchísimo el trabajo del bibliotecólogo, que para llevar a cabo esta apropiación, nosotros distinguiríamos dos fases. La primera fase, que sería la descripción, la recuperación y la interpretación de esos objetos culturales que la sociedad va generando. Momento 1, digamos, esencial. El momento 2 es el que ya corresponde al sujeto. En términos cognoscitivos, dirían los pedagogos y los psicólogos, de asimilación y acomodación cognoscitiva. Es decir, hay una información que puede transformar un modo o no de ver el mundo. Si lo transforma, qué bueno, damos un paso. Si no, simplemente hay un elemento nuevo que, bueno, me ajusta, me confirma un modo de ver el mundo, etcétera. Pero donde yo creo que estamos parados y donde el trabajo fuertísimo del bibliotecólogo se da es en esta fase 1, donde hacemos una descripción, buscamos que esta descripción nos permita desarrollar una recuperación y que esta recuperación se articule a las capacidades de inteligibilidad de los individuos. Momento 1. Momento 2 es ya lo que hace el sujeto con esa información, que puede desembocar o no en nuevo conocimiento, pero eso ya es asunto del sujeto. Eso ya no es boleto de nosotros. Nosotros estamos parados en la primera parte. Ahora, si esto lo viera el doctor Miguel Ángel Rendón, ¿ustedes lo conocen?
se sentiría ofendido porque como los bibliotecólogos hablando de ser y necesidad, ¿no? El tema es absolutamente filosófico, pero estamos metidos en este negocio. ¿De qué hablamos concretamente cuando hablamos de información? Bueno, la definición más básica es la siguiente. Estamos hablando de datos más significados que representan estados del mundo. Punto. Me parece que es una definición muy sencilla y muy concreta. Por ejemplo, si yo a ustedes ahorita les presentara mis análisis del chopo, ¿no?, que me fui a hacer hace unos días de mi check-up, y ustedes van a ver ahí que dicen triglicéridos y una serie de cosas, ¿no? Ok. Y van a ver que aparecen ahí una serie de números asociados a ese indicador. Bueno, ahí están una serie de datos. Pero ¿qué se requiere para que esos datos tengan sentido? Bueno, que haya alguien capaz de, obviamente, de decodificarlos, de interpretarlos. Y una vez que se da esta interpretación, diría el doctor, pues cuál es el estado del mundo, en este caso de mi mundo biológico, de mi mundo interno. Ustedes llegan con su información, le dicen, a ver, ahí está doctor, y el doctor pues empieza a hacer caras y se empieza a espantar, y usted tiene que bajar de peso, es que ya ni la muela, mire nada más, cómo come, pues a dónde se va a comer, ya no vaya al paseo de las amigas, en fin, ¿no? Todos estos lados que se van dando. La parte aquí que me interesa destacar, es que en la parte de la información nunca vamos a encontrar la parte de los datos como algo que existe ya dado, como algo que nos caen como copos de nieve, como nos cae la lluvia, como podemos descubrir la naturaleza como cosas ya dadas. La información siempre implica la interpretación de un sujeto, no es algo que exista disociado de él. Por el contrario, vamos a considerar que tenemos un conjunto de datos a partir de una significación que le otorga el sujeto. Claro, se construyen y una bola de cosas, pero lo fundamental acá está en que el tipo de cosas con las cuales nosotros trabajamos siempre van a tener asociados estos elementos, los datos más la significación, que nos pueden decir muchas cosas y que a veces estas cosas pueden transformar el modo que tenemos de conocer el mundo, de nuestros propios aprendizajes, de muchas cosas. Bueno, ese es otro boleto. Lo fundamental está en que son datos más significado. Sin esta parte de interpretación y de capacidad de incorporarlo a nuestro mundo inteligible, el asunto no funciona para nada. Es decir, seguramente, bueno, no sé qué tan profundos sean sus datos en contabilidad, pero si llega un contador y nos suelta una bola de tablas y nos habla de impuestos y una serie de cosas, bueno, pues sí, le creemos que es muy importante, pero no hay esta parte de significación para nosotros. Sí, sabemos que son datos, pero la parte de significación, el contexto nos lo podrá dar él, y entonces, claro, nos van a espantar cuando nos digan, oiga, usted está en bancarrota, ¿no? Porque nos está diciendo, bueno, ese estado de cómo están las cosas. En fin, todo eso para decir es, en la información siempre requerimos de la interpretación. Ahora, y decimos que estos datos en sí no existen solos, el sujeto siempre está en este proceso de construcción. Digo esto porque pareciera como que la información es este asunto que pulula en el ambiente o que pulula en todos lados y es como irse a cazar mariposas, ¿no? Tener ahí una red bonita, uno va, la jala, qué bien, ya que está la mariposa. No. El trabajo de información, al igual que el trabajo del aprendizaje, al igual que el trabajo del conocimiento humano, siempre son procesos de construcción. Y el usuario, tenemos que verlo como un sujeto que tiene un proyecto cognoscitivo y por lo tanto es un sujeto en construcción siempre, siempre. Una cosa es que la información o no le sirva, ese es otro boleto, pero el sujeto tiene que estar activo y movilizado simplemente para saber si esa información va a representar un cambio en su estado de ver el mundo o simplemente le refuerza hipótesis sobre un hecho que tenía dado, ¿no? Pero en fin, esta idea me parece que es muy importante. Ahora, esto me lleva a la otra dimensión con la cual yo quiero trabajar. Yo decía que los bibliotecarios no trabajamos con toda la información que existe en el mundo, trabajamos particularmente con un tipo de información que, derivada de la cultura, vamos a darle el siguiente calificativo. Nosotros nos importa trabajar con la información que es socialmente valiosa.
Es decir, hemos desarrollado poderosas herramientas intelectuales que nos capacitan a trabajar con todo tipo de información, pero a nosotros no nos interesa trabajar con todo tipo de información, nos interesa trabajar con un cierto tipo de información. ¿Y cuál es esta? La que tiene un carácter social valioso. Es decir, la que está en una biblioteca nacional de un país y que es muy importante porque consideran que este legado de documentos, etcétera, le da identidad nacional, y decimos, bueno, entonces esos acervos, perfecto, hay que catalogarlos, hay que clasificarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen un valor social. O los investigadores que dicen, mira, para mí las revistas más importantes son A, B, C, D, F, son a las que les asignan valor social. Entonces, vean cómo el sujeto siempre está en este trabajo de participación para ir haciendo este elemento. Entonces, cuando hablamos de información socialmente valiosa, hablamos, de nueva cuenta, de datos, más significado, más la intervención del sujeto, que son estos agentes intencionales que la valoran, y si la consideran digna, la van a incorporar al conocimiento que ya poseen, o, para decirlo en otros términos, a la herencia cognoscitiva social, dicho de modo simple, a lo que existe ya en las disciplinas, ¿no? Una disciplina es una herencia cognoscitiva. Entonces, si alguien nos presenta una información y nosotros le damos esa sanción de que es una información muy importante, se incorporará y entonces ya formará parte de esta herencia cognoscitiva. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar parados observando que esta información que tenga una sanción de esta naturaleza va a ser digna de ser, decía Juan, descrita, de ser recuperada, de ser conservada, de ser transmitida, etcétera, etcétera, etcétera. De otro modo, el asunto no tiene sentido. El ejemplo clásico es Internet, ¿no? Cada vez nuestro problema es cómo distinguimos la información verdaderamente valiosa y significativa de lo que es pura basura. Bueno, habrá alguien para lo cual sí sea significativo. Bueno, eso puede ser en términos individuales, pero como sociedad, como cultura, es decir, como aquello que afecta nuestro modo de ser en el mundo, en términos de país, en términos de comunidades, etcétera, siempre vamos a buscar este valor social. Y esto es muy importante porque una vez que nosotros decidimos qué es lo valioso, entonces sí, estamos brindando hacia los demás conocimientos a través de este lenguaje propositivo del que hablábamos, que si los sujetos lo incorporan, bueno, pueden, insisto, o no cambiar su modo de ver el mundo, pero ya sabemos que eso, es decir, lo menos que puede pasar es que se va a incorporar a los archivos de la ciencia o al archivo del conocimiento popular o como ustedes quieran llamarle, pero esa es una tradición de conocimiento que tiene un valor social y eso es lo que tratan los bibliotecarios. Actualmente hay un problema muy importante y es que, por ejemplo, hay lenguas que se acaban porque ya no hay hablantes, hay manifestaciones culturales que no están escritas y que se pierden. Hay una pérdida de cultura en muchísimos lugares y cada momento. Incluso está contabilizado cada cuánto tiempo se pierde una lengua en el mundo, por ejemplo. Si eso no se registra, pues simplemente se pierden como se pierden tantas y tantas cosas. Entonces, de lo que se trata es que si nosotros consideramos que es valioso porque está hecho por seres humanos, que representa una visión del mundo, que representa una cultura, vamos a llevarlo a un término de registro. Si no consideramos que es valioso, pues simplemente dejamos que se pierda. Entonces, una preocupación de la UNESCO, por ejemplo, pues son todas estas lenguas que se pierden. Porque es lamentable, porque son visiones del mundo. Y entonces necesitamos gente que precisamente se dedique a hacer estos registros, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto da una idea clara sobre por qué es esto así. Ahora, me parece que es importante que nosotros empecemos a distinguir de modo muy, muy serio y muy riguroso cuando hablamos de información y de conocimiento en términos de sinónimos o cuando tiene un valor conmutativo, digamos, cuando podemos cambiar una cosa por otra. Pero eso en términos de lenguaje común. Pero sí tenemos que distinguir de modo muy serio cuando hablamos de información y cuando hablamos de conocimiento. En los ámbitos específicos, conocimiento es otra cosa. Conocimiento puede entenderse como esta expresión en términos proposicionales
que expresan creencias, pero que han sido justificadas y que han sido validadas y que posee este valor de verdad. Entonces, en algún momento a eso se le puede llamar y decir, pues eso es información. Bueno, está bien, pero eso es de modo muy artificial y muy arbitrario. Lo cierto es que cuando hablamos de información, hablamos de estos datos más significados que contribuyen a que se construya conocimiento. O probablemente no, pero sí es importante entenderlos como unidades, vamos a decirlo de este modo, que fortalecen la probable creación de un conocimiento o fortalecen la concepción que se tiene sobre cierto estado del mundo. Es decir, que la información no necesariamente transforma un estado de ver el mundo, también puede consolidarlo o también puede confirmarlo. Entonces, aquí hay una diferencia muy, muy importante. Pero a lo que voy es, no se puede confundir información-conocimiento. Sin embargo, lo que sí observamos es que no se puede construir conocimiento sin información. Eso me parece que es claro y vital para todo mundo. Finalmente, la parte que a nosotros nos interesa en este punto es que los sujetos, en este caso, Juan les denomina usuarios, todos ustedes en el ámbito les denominamos usuarios, les denominamos lectores, etc. Desde una perspectiva cognoscitiva, en realidad estaremos hablando de agentes epistémicos que buscan la información y que buscan la creación de conocimiento por razones muy sencillas, porque esto lo incorporan a sus guías de moverse en el mundo, o bien para transformar el mundo o para sus acciones simplemente, ¿no? Entonces, todo esto lo que le da el valor social a la información. Si ustedes me dijeran, bueno, ¿y entonces en qué radica el valor? ¿O por qué es tan importante que la gente lo valore? Porque nos permite precisamente hacer esto. Nos permite o crear conocimiento o nos permite transformar el mundo en el que vivimos. Es así de simple el asunto. Bueno, vamos al tercer elemento, que es la última parte de lo que estamos hablando. Entonces, ya vimos dos lados. Por un lado, la cultura como información, por otro lado, la información como socialmente valiosa. Y vamos al tercer punto, donde hablamos de la información como recurso. De esto seguramente ustedes podrían decirme muchas más cosas de las que yo les podría contar a ustedes, porque ustedes son los que se mueven mucho más en este ámbito. Es interesante observar, por ejemplo, que cuando hacemos este trabajo de comprender cómo la información adquiere diferentes representaciones en nuestro campo bibliotecológico, vamos a observar, en primer lugar, que cuando surge el concepto de información, surge por una necesidad de tener un concepto con mayor capacidad de abstracción, porque los creadores de las ciencias de la información pensaban que seguir hablando de documentos, que seguir hablando de libros, etcétera, nos seguía atando al mundo fenoménico de los objetos. Y una aspiración de la ciencia siempre es desarrollar pensamiento teórico abstracto que le dé mayor libertad para generar conocimiento proposicional de mayor envergadura. Lo interesante acá es, no sé, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Antes hablábamos de libros, revistas, microfilmes, etcétera, etcétera. Pero cuando surge, por ejemplo, el concepto de documento, tenemos un concepto que es absolutamente poderoso, que es capaz de incluir en este nivel de abstracción todos esos referentes materiales, Entonces, observamos ahí un primer nivel de abstracción que es fundamental. Y lo que valoramos de los conceptos en ciencia es esta capacidad de inclusión y de abstracción. Pero luego el mundo se nos convirtió más complejo cuando empezamos a hablar de información, porque todavía tiene otro nivel de abstracción mucho más fuerte, donde no nada más son estos referentes, sino muchas más cosas, ¿no? Y es lo que nos permite hablar de información en comunicación, información en ciencias políticas, información en biología, etcétera. Así es un concepto que admite un nivel de abstracción muy, muy grande. Pero para el caso que nos ocupa, es importante que nosotros distingamos cuando estamos hablando de información como un objeto cultural de codificación organizado para ser leído, que es, digamos, el primer nivel del trabajo con el que nos enfrentamos.
¿Cuáles son estos objetos culturales con este sentido y con esta función de ser leídos? Por supuesto, hablamos de los libros como nuestro representante más campeón, digamos, para el cual ha sido hecho y ha sido formado. O, aquí me chuté una cosa, los productos tecnocientíficos, como pueden ser las bases de datos, como pueden ser los libros electrónicos, etcétera, que bueno, obviamente, por ejemplo, hablar del libro electrónico pues es una metáfora, ¿no? En realidad estamos frente a un producto tecnocientífico que se cocina de cierto modo y que, pues, digamos, le damos una genealogía para que pueda ser comprensible, pero estamos frente a otro tipo de objeto. Y tenemos otros objetos culturales, intelectuales, que tienen que ver con el conocimiento científico o artístico, ¿no? Una pintura que, bueno, es un objeto que tenemos que decodificarla, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de información, en realidad tenemos estas funciones nos referimos a esto, pero como sinónimos o como con este sentido conmutativo. La siguiente, por favor. Pero, todavía aún más interesante, en el caso de la bibliotecología, este concepto de información sucede que siempre va a ser un término con un referente real. Nunca vamos a encontrar este término con un referente abstracto a donde sea inobservable, por ejemplo, las partículas físicas o atómicas. Bueno, es un concepto, por supuesto, que es fundamental en la física, pero es inobservable en principio. O sea, díganme ustedes quién ha visto una partícula. Podemos ver polvo y eso decimos es una partícula de algo más, pero ya en el sentido físico estricto, eso nunca lo podemos ver. Bueno, en el campo bibliotecológico, la ventaja que tenemos es que el concepto de información, como lo venimos manejando, siempre tiene un referente real. ¿Y cuáles son estos referentes reales? O son estos datos más significados, o son estos objetos materiales que se llaman libros, o inmateriales, pero que no dejan de ser libros, o son estos artículos científicos, o son los reportes, son lo que ustedes quieran. Esas formas que tenemos para comunicar nuestro pensamiento en nuestro ámbito, pero siempre van a tener ese referente real. Y la otra parte que es interesante es que cuando nosotros ya tenemos identificado este objeto cultural y hemos considerado que es valioso, solo hasta ese momento es digno de pasar a la siguiente liga de trabajo. ¿Y cuál es la siguiente liga de trabajo? Incorporarlos a los circuitos o a los sistemas de información. ¿Para qué? Para que sean recuperables, para que los usuarios tengan acceso a él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el asunto es observar cómo esta información socialmente valiosa la identificamos con productos o entidades culturales, intelectuales o artísticas o bien tecnocientíficas. Pero es importante esclarecer todas estas mediaciones con las que se van dando. Y en todo esto, ¿cómo juega el bibliotecólogo? Pues gracias al trabajo intelectual que él desarrolla, que implica la descripción y el acceso, solamente hasta que hay ese trabajo, podemos decir que generamos un recurso de información. Por eso es tan importante distinguir el asunto, es decir, un artículo por sí solo no es un recurso de información. Para que se convierta en recurso de información, en los términos bibliotecológicos, hay un trabajo intelectual añadido que hacen ustedes que tiene que ver con describirlo y con darle capacidad de acceso, de tal suerte que en un marco cognoscitivo, en un sistema cognoscitivo, pueda ser recuperado, apropiado, trabajado, etcétera, etcétera. Antes, si no se cumplen esas condiciones, simplemente no se da, ¿no? Pasamos a la otra, por favor. Entonces, tenemos, digamos, aquí lo que sería nuestra triada primigenia sobre los objetos culturales, que son de esta naturaleza, y estos objetos culturales son los que vendrían a representar la información en todos los sentidos que hemos dicho. Primero la descripción, luego el acceso y luego la parte que aporta el sujeto o las comunidades para los cuales va destinado, que es la interpretación. ¿Podemos regresar a la primera, por favor? Bueno, con esto cierro yo. Entonces, cuando hablamos de información bibliotecológica, a modo de conclusión, tendríamos que decir que tenemos tres dimensiones sobre la cual tenemos que hacer esta acotación. La cultura como información, donde simplemente damos por hecho que si no hay cultura, una disciplina de esta naturaleza no tendría sentido, no existiría. Segundo, que no nos importa toda la información, sino que nos importa esta información que es socialmente valiosa. Y tercero,
que esta información como recurso implica el trabajo bibliotecológico. Nosotros vamos a ver que hay una evolución en este concepto fundamental, porque antes hablábamos de, si no mal recuerdo, entidades bibliográficas, después se habló de entidades de información con un mayor nivel de abstracción, pero con una vuelta al origen, creo yo, y con un sentido de destino, se está hablando ya de recursos de información con un nivel de abstracción que subsume a todos los demás. Bueno, entonces, desde mi perspectiva y lo que yo les quiero proponer a ustedes como una forma de ir delimitando esta naturaleza de la información en bibliotecología, creo que esto en principio puede ser una hipótesis interesante. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Bueno, muy interesante como todas las conferencias que nos ha dado el doctor Ríos sobre la información y en este caso la naturaleza de la información vista desde la bibliotecología y todas las vertientes que puede tener y sobre todo la relación que se tiene con la sociedad y que la sociedad misma es la que da este valor a la información sobre la cual puede trabajar un bibliotecólogo con las actividades que él mismo realiza para hacerla accesible y en donde indudablemente cae la relación que hay entre el usuario, su necesidad de información y el acceso a la misma para poder satisfacer una necesidad que en este caso social, ¿no?, de todo un grupo. Si hubiera alguna inquietud que compartir con el doctor, podemos abrir una pequeña sesión de preguntas, si hubiera por ahí, a ver. Al doctor o de bibliotecología, ¿cómo? Si digo, soy una gente que soy licenciado en bibliotecología, maestro en bibliotecología, ¿en qué me ocupo? ¿Cómo estoy del derecho? Entonces sería en diseminar la cultura de la información. Tenía yo tanto miedo que me hicieran esa pregunta, pero le tenemos que entrar. Mire, créame que lo he pensado, porque decíamos, bueno, si esto no, ¿por qué? Por cómo nos estalla y se nos pierde Aquí tenemos un problema asociado que es la identidad pública de la profesión. Tenemos eso. Lo que pasa es que ser bibliotecólogo como que no vende bien socialmente, ¿no? Ser bibliotecario como que el asunto no vende en términos sociales. Pero más que un asunto de venta social, yo creo que podríamos decir que soy un profesional del registro y la recuperación de la información, pero en fin, tenemos que estar, no sé, yo la verdad es que todavía no lo tengo resuelto. Me queda claro que tenemos herramientas poderosas que son las que le añaden todo el sentido y el valor cognoscitivo y social aquí sí hablemos, a estos objetos culturales, información, llamémoslo como quisiéramos llamarlos. Pero yo creo que todavía tendríamos que abrir una discusión sobre esto. A mí la verdad es que el otro concepto me pierde un poco, aunque venda bien socialmente. No, le soy sincero, no lo tengo resuelto. Yo creo que lo tenemos que seguir discutiendo hasta que podamos encontrar una forma apropiada de distinguirnos y que no acabemos con ese sentimiento de culpa del que hablaba yo hace tiempo, ¿no? Me queda claro que en esta triada de la que hablábamos está el corazón del trabajo que hacemos como bibliotecólogos y de la gente que lo recibe como destinatario. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Le mentiría, no lo sé, pero vamos a seguirle trabajando. A lo mejor el año que entra ya podemos tener alguna respuesta más interesante. Pero le agradezco mucho la pregunta. Muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra inquietud por ahí? Por favor. No soy bibliotecólogo, pero soy comunicólogo. Y un maestro me dijo, pregunta y si es para molestar mejor. En este caso se agradece. Me preocupa un poco un elemento nodal que señalaron, que es el del dato. Me parece que el estadio en el que se sitúa la transformación de dato en información debe de ser menor. Me explico. El dato, cuando empieza, según entendí, a hacer información, es cuando tiene significado. Y todo tiene significado. Luego, hay otro estadio mayor donde hay significado valioso para la sociedad. ¿Estamos bien? Ok. Yo entendí, probablemente es percepción,
que el dato está mediado siempre por un ser humano, por una persona. Ahí es donde yo tengo un poquito cierta reticencia a creerlo. En este ejemplo que pusieron de los análisis clínicos, obviamente para el laboratorista y para el médico es información, porque tiene significado y es información valiosa. Es información socialmente valiosa. A mí me llega, y me llega como dato, y cumple con las condiciones que se habían dicho. Es mediado, está hecho por un ser humano y está a disposición de la significación que le pueda causar al tercer ser humano, al que le llega. Mi pregunta es donde yo siento que el estadio en el que está situado el dato debe de ser menor. ¿Qué pasa con aquellos datos? Y voy a poner este ejemplo antes de que se nos acaben. Que el campesino pueda tener cuando ve la humedad, cuando empieza a sentir la temperatura, y a él le significa y sabe que va a llover o que no va a llover. Este dato no está mediado por el ser humano. No sé, o entendí mal, o me parece que este elemento nodal de la información, que es el dato, tendría que definirse en un estadio más arriba, cuando ya realmente el dato está generado por el ser humano. Una definición clásica de dato es como estas variables que pueden ser diferenciadas, pero que siempre están abiertas a la interpretación. A lo que voy es, no podemos tener datos sin interpretación. En el caso que amablemente nos propones, es muy interesante también ver cómo, por ejemplo, hay una gran preocupación de la UNESCO por recuperar todo este conocimiento, que es un conocimiento que sin tener los atributos del conocimiento científico, como empresa occidental, con todo lo que su institucionalización implica, sí tiene un valor de carácter empírico y que funciona. De hecho, gran parte de los problemas que ha habido en muchos lugares es cuando no se toma en cuenta este conocimiento que se ha elaborado a partir de esta convivencia con el medio ambiente, etcétera, etcétera, y se generan unos desastres espantosos. Eso también es parte de la recuperación del conocimiento social que se tiene que llevar a cabo y que también es obligación de los bibliotecólogos y registrarlo, etcétera, etcétera. Pero es otro asunto. Lo que yo he encontrado, estimado amigo, es que aún el dato, que puede ser una expresión que para efectos prácticos gráficos se puede dar a través de un número, a través de una proposición, lo que tú quieras, necesita del intérprete. Entonces, yo tengo un conjunto de datos, bueno, a mí pueden decirme algo o no, pero por supuesto, el que tiene todo el marco cognoscitivo me podrá decir, bueno, esto representa un estado en particular. Definíamos datos como los estados que nos representan estados del mundo. Puede ser estados del mundo interno, externo, lo que tú quieras, pero siempre se requiere de una presencia que sea capaz de decodificarlo. El gran problema de la transferencia de la cultura son estos mecanismos de enseñanza para la decodificación y, por supuesto, para la codificación. Gran parte de nuestra enseñanza primaria, secundaria, etcétera, etcétera, está orientada a la decodificación del conocimiento, ¿no? Te enseñan a leer un libro, te enseñan cómo interpretar un poema, te enseñan a interpretar una fórmula, etcétera, etcétera. El estadio más avanzado es cuando ya tienes que estar en capacidad de producir conocimiento nuevo. ¿Esto qué significa en términos lingüísticos? Codificarlo y proponerlo para su posible decodificación. Son estas variables, ¿no? Pero contestando de modo concreto siempre se requiere del agente epistémico que es capaz de darle un sentido y un significado. Si no, alguien decía, por ejemplo, puede caer una piedra del espacio y está aquí y decimos es portadora de información. Pues sí, es portadora de información para los que saben química, para los que saben geografía, para los que saben una bola de cosas. Para los que no, pues simplemente la noticia que nos da es la que vemos en el periódico y no tiene mayor sentido, ¿no? Entonces, pero ve cómo la diferencia de capacidad de interpretación es la que incide en la probabilidad de éxito y de enriquecimiento de nuestros marcos cognitivos. Okay, muchas gracias. Bueno,
si hubiera alguna última y cerraríamos esta conferencia. Aquí la maestra Guevara, por favor. Doctor, gracias. Doctor Jaime, el concepto de valiosa de información, pues cuesta trabajo a veces entender, ¿no? En el aspecto de que usted dice que los agentes intencionales que lo valoran y la incorporación al conocimiento de los sujetos, o sea, las personas que hacen esta valoración son los que incorporan este conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo valorar esta información? Me voy al caso de las bibliotecas, ¿no? Se adquiere la información, se adquiere el conocimiento, ¿no? Pero ellos son los encargados de valorar este conocimiento. ¿Quiénes ellos, perdón? Los bibliotecólogos. No, ¿no? graso error. A ver. Qué bueno que haces la pregunta, porque es un elemento. A ver. Pásenle el micrófono, no sean malos. Es importante. Entonces, ¿qué necesito como bibliotecólogo? La ayuda, cooperación de otras personas. Bueno, esa es mi idea. Okay. Yo también tenía esta duda de la maestra. Sí, esto es… Sí, termine usted, por favor. Es que mi compañera se emocionó y pues ni modo, ¿qué le hacemos? Tú sabes lo que es la emoción, ¿no? Doctor, pero ¿cómo, bajo qué parámetros valorar esto cuando va a una gran cantidad de comunidades socialmente? Okay. ¿Sí? ¿Cómo valorarlo? Muy bien, gracias. Juan, nos estamos comiendo un poco el tiempo de su café, ¿no importa? Pero respondo rápidamente. Mira, habíamos dicho que una disciplina es una herencia cognoscitiva de carácter social. Quédate con ese concepto. Los que se socializan en esa disciplina, en este caso los bibliotecólogos, los médicos, o sea, llámale biología, llámale como quieras, lo que nos hace, cuando nos socializan con las disciplinas, lo que nos enseña normalmente es cuál es el conocimiento clásico, cuál es el conocimiento básico, cuál es el conocimiento de frontera, etcétera, etcétera. Entonces te van diciendo, mira, esto es fundamental en tu disciplina, tienes que manejar esto, etcétera, etcétera, tienes que manejar aquello. Y acá, pues esto es la frontera, en fin, te dan todo este panorama. Cuando se trabaja con el bibliotecólogo, obviamente tú recurres a esta gente que tiene el conocimiento de la disciplina para decirte, este es el conocimiento que forma parte del background esencial de nuestro campo de conocimiento, y esto pues no lo es, esto simplemente son fuegos artificiales, no significa nada, ¿no? Pero esto sí, por lo tanto, yo creo que tú tienes que adquirir A, B, C, D, F, J, porque esas son las revistas que son las que normalmente nos traen el conocimiento de frontera serio, porque son las que recogen las discusiones. Compra el libro fulano, perengano, porque esos son los textos canónicos con los que nos forma. Es decir, tú lo que tienes que preocuparte es por rodearte de gente que tenga un gran reconocimiento social, institucional, para que ellos sean los que te ayuden a hacer este trabajo. Porque si no, hija mía, dime a qué horas te vas a hacer genetista, o dime a qué horas vas a saber hacer análisis de carbono 14, o lo que tú quieras. O sea, no, el mundo no funciona así, el mundo es más sencillo en ese sentido. Tu preocupación, ¿cuál debe ser? Reúne un cuerpo de colegas que tengan, por eso para las revistas académicas es tan importante los arbitrajes y el comité editorial. Tienen que ser gente que representan el top en la disciplina, porque ellos son estos mediadores que te dicen, mira, si este es conocimiento de frontera, esto ya se dijo, esto no sirve, esto es nuevo, esta es una discusión clásica, revisada, etcétera, pero aporta algo. Entonces, no es chamba tuya. Tú te tienes que poner a trabajar con ellos para que ellos sean los que te orienten. Si no, olvídate. No puede ser. Ayuda mucho formarse dentro de una disciplina. Por ejemplo, hay países que empiezan la formación del bibliotecólogo a partir de que tienen 2 años de carrera. Y entonces el asunto es muy sencillo. Alguien que estudió leyes, tiene 2 años de carrera, normalmente los primeros años es donde te dan las bases estructurales de tu disciplina, y bueno, después todo el conocimiento bibliotecológico. Entonces son muy apreciados porque no tienen que estar consumiendo mucho tiempo en enterarse acerca de todas las jerarquías de conocimiento, cuáles son sus lenguajes controlados, en fin, todo lo que tú manejas en términos de la expresión de la disciplina, ¿no? Entonces,
Yo creo que el punto es ese, hay que rodearse de gente de muy buena calidad, que tenga muy buen reconocimiento, porque son los que te ayudan a hacer este trabajo, es decir, tú no lo haces, lo hace la gente dentro de la propia disciplina. Muchas gracias, le damos las gracias al doctor Jaime Ríos por esta interesante conferencia. Gracias. Tomamos un receso y volvemos con la primera mesa de trabajo. Gracias.